Bueno, y acá recordando ese día magnífico del 30 de octubre de 1983, cuando por primera vez pudimos volver a votar después del golpe militar, estamos en conversación con alguien que para nosotros es muy importante, porque más allá de ser el padrino de nuestro programa, es el que de alguna manera nos abrió las puertas de este oficio. Y estamos hablando de Daniel Divinsky, que fue en su momento director de Radio Belgrano y que, bueno, obviamente también editor de La Flor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Gracias por el llamado. Sabés Aquí que estamos. estábamos tratando en principio, reconstruir lo que fue ese día. Vos el 30 de octubre del 83. ¿Dónde estabas? ¿Con quién la pasabas? ¿Ya estabas de vuelta en Buenos Aires? ¿Fuiste a votar? ¿Qué te acordás de eso? Había vuelto del exilio exactamente los últimos días de septiembre, o sea, un mes antes. Muchos argentinos que estábamos exiliados en Venezuela, copiando un modelo que allí era bastante común, habíamos formado una agrupación de independientes en apoyo a la candidatura de Alfonsín. Estaba formada por socialistas, demócratas progresistas, independientes como yo mismo, y era una cosa que en Venezuela, donde había dos grandes partidos, Acción Democrática, que era el socialdemócrata, y COPEI, que era el social cristiano, había en cada elección dividida entre los candidatos de esos partidos gente independiente que se reunía para una acción más positiva que firmar simplemente una solicitada o el apoyo individual, para desarrollar alguna acción política en apoyo de la candidatura que elegían. Decido volver antes de las elecciones. Mi mujer que no quería volver si efectivamente ganaba Lula, porque se imaginaba que de esa manera iba a volverse a desencadenar los hechos que habían llevado al golpe cívico-militar eclesiástico del 76. Entonces ella se fue a San Francisco con nuestro hijo pequeño a la casa de unas amigas y yo viajé a Buenos Aires a fines de septiembre. Cuando llegué a Buenos Aires me encontré con algunos argentinos también regresados del exilio en Venezuela que se habían unido a un movimiento similar que existía aquí, prácticamente sin nombre. Entre las figuras que lo manejaban estaban Dardo Puño, el hijo del famoso director de la Biblioteca Nacional, poeta, historiador, que era un arquitecto. eh, eh, Chaposnik, que era un economista de La Plata, y en general figuras sin ninguna participación política previa. Y bueno, desarrollamos una campaña que consistió básicamente en la publicación de solicitadas, para la financiación de las cuales nos ayudaba el radicalismo. Tuvimos un contacto ahí a través de Germán López, que era el brazo derecho de Alfonsín y después fue secretario general de la presidencia, y tratábamos de poner en evidencia las diferencias que había entre lo que se podía esperar del gobierno de cada uno de los dos candidatos. Esperé los resultados en mi casa con algunos amigos yo había recuperado mi departamento que estuvo alquilado todo el tiempo del exilio, lo había recuperado un mes antes, bastante destrozado, porque había habido inquilinos con chicos pequeños que habían causado los daños típicos de cierta incivilización. Y el día del acto de la Plaza de Mayo, el día previo, el acto final del cierre de campaña de Alfonsín, yo estaba en el departamento escuchándolo por televisión y recibiendo las cajas con lo que venía de la mudanza de Caracas que habían llegado enviadas por una mudadora de las internacionales, que en general eran libros y utensilios porque el mobiliario quedó todo en Caracas y mi casa estaba con el mobiliario que le habíamos dejado cuando nos fuimos. Antes Bueno, de fue. seguir, antes de seguir como para que la gente joven y alguna no tan joven, pero que no tiene mucha idea de las cosas, ¿vos por qué estabas exiliado? Porque hay una idea de que los exiliados eran todos guerrilleros más o menos, ¿no? Pero los exiliados éramos muchos y por distintos motivos. ¿Cuál fue la razón de tu exilio? En realidad la razón fue una decisión personal ante una medida de la dictadura que nos había puesto presos a Bucky Miller, que era mi mujer y socia de la editorial, y a mí a causa de supuestamente la prohibición de un libro para chicos que habíamos publicado en De la Flor. El libro se llamaba Cinco Dedos, era un libro para chicos muy chiquitos, la autoría era colectiva de un colectivo de libros para niños de Berlín Occidental, era la época en que Berlín estaba dividida entre la parte soviética y las tres partes gobernadas por las potencias occidentales, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y yo había comprado los derechos en la Feria de Frankfurt en el año 74, creo,
Se tradujo en un libro muy corto, una idea muy sencilla, la traducción de la fábula según la cual la unión hace la fuerza, pero como la mano que era perseguida y después se defendía y sus dedos formaban finalmente un buen puño, era de color rojo, un coronel de una guarnición del sur, cuya mujer había comprado el libro para sus chicos, le pareció el colmo de la incitación a la subversión de los niños, lo elevó por las vías jerárquicas, lo prohibieron. Escuchamos por radio el decreto prohibiéndolo, estábamos de vacaciones en una casa que nos habían prestado unos amigos en Alsina, en la provincia de Buenos Aires, camino a Rosario, y dijimos, bueno, también prohibirán el libro, sacamos los ejemplares que había en la editorial, los hicimos guardar en otro lado, digo, los secuestrarán y se acabó. Lo que no imaginamos es que saldría poco después un decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo a Cookie Miller, a mí, y también buscaban a Amelia Noyes, que aparecía como directora de la colección, que era por entonces la esposa de Augusto Robastos y que era quien nos asesoraba en las colecciones de libros infantiles. Nos vinieron a buscar a la oficina, policías uniformados, lo cual en aquella época, en 1977, era una especie de bendición, porque no fuimos secuestrados en ningún momento. Nos dijeron que nos llevaban a la Superintendencia de Seguridad Federal, nos trataron con brusquedad, pero sin violencia, y en un Falcon sin chapas, los que eran habituales en la época, nos llevaron a la calle Moreno. Todo esto duró 127 días. 2 meses allí, una semana en el departamento de policía, ahí separados en condiciones bastante lamentables, porque a Seguridad Federal, donde por entonces ya no llevaban detenidos, sino los que salían en libertad, iban a llevar a dirigentes telefónicos que estaban detenidos por la primera huelga que hizo la lista marrón de telefónicos contra la dictadura, y no querían que viéramos en qué condiciones estaban. Después de esos 2 meses, estuvimos 2 meses yo en la vieja cárcel de Caseros, en un pabellón colectivo, con dirigentes como Duilio Brunello, que era un dirigente peronista, que había sido interventor de YPF en el último gobierno peronista, Julio Gessi, el fundador de la JPR, la Juventud Peronista de la República Argentina, y sindicalistas y algunos de los que llamaban, entre comillas, delincuentes económicos, que eran propietarios de casas de cambio donde se cambiaban los dólares, hoy llamadas casi legalmente de color blue. Y hubo una campaña internacional muy fuerte pidiendo nuestra libertad, y que le inició la Feria de Frankfurt, porque teníamos alguna conexión con el director. Yo había estado en la feria antes, la mujer del director era una argentina muy militante. Hubo una protesta de escritores argentinos que nadie quería firmar en la Feria del Libro del 77, hasta que la firmaron Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que era una especie de bill de indemnidad. Y debo también señalar que hubo algunos escritores de izquierda que tuvieron una actitud bastante siniestra, como Manauta, escritor comunista, que dijo, bueno, vaya a saber en qué estaban. Como no teníamos ninguna militancia, se sospechaba lo peor. Cuando nos ponen en libertad, el 23 de junio del 77, mi mujer dice, bueno, ya pasó, lo que tenía que pasar pasó. Y un periodista amigo dijo, no, porque en este país donde la represión está repartida ilegalmente por muchos lados, ahora los conoce gente que nadie los conocía, ahora es cuando se tienen que ir. Entonces tramitamos el pasaporte de nuestro hijo, que por entonces tenía 2 años y medio, y con los pasajes que nos había mandado de regalo la Feria del Libro de Frankfurt, en forma de expresar su solidaridad, partimos una recorrida por Latinoamérica, la que hacía yo normalmente vendiendo los libros de la editorial y cobrándolos. Terminamos en México y de ahí fuimos a Frankfurt. Ya en Frankfurt, después de la feria, cambié el vuelo de regreso, ya no era Buenos Aires, era México y luego Caracas, que es donde finalmente recalamos. Esto para que quede claro para los que no tienen una imagen un poco difusa de lo que fue la dictadura militar. Es decir, Daniel Libinsky forma parte de aquellos miles de intelectuales que, por el solo hecho de editar, en este caso, un libro infantil que a un coronel no le gustó, tuvo que terminar viviendo en el exilio hasta el final de la dictadura. Ahora sí, volvamos al 30 de octubre. Fuiste a votar, ¿te acordás a qué hora fuiste a votar, qué comiste, con quién estabas, cómo fue ese día? Estaba solo en mi casa, después fui a votar a media mañana en lo que había sido mi escuela primaria, porque no tenía dado cambio de domicilio por entonces, o sea que mi escuela primaria, la escuela número 2, Consejo Escolar 7, Desiderio Francisco Herrera, de la calle Camargo 725, recorrí las escaleras que subía cuando tenía 10 años, y después esperamos resultados en mi casa con algunos amigos,
Y cuando se supieron los primeros resultados muy contundentes, me fui a lo que era el edificio de, por entonces, Entel, la empresa nacional de teléfonos, en Corrientes y Maipú, que era uno de los lugares donde se podía tener una llamada de larga distancia y obtenerla rápido, y llamé a mi mujer para decirle, bueno, podés volver. O sea que ese es el periplo del día. Mm. Y bueno, después ya todos recordamos lo que fue ese día, las fiestas un poco de todos, eh, pero te llega de repente una invitación a ser director de Radio Belgrano. ¿Cómo fue que llegaste en ese momento a ser director de una radio, siendo que venías de una editorial? El cuartel general del Alfonsín durante la campaña y después de la elección estaba en piso del Hotel Panamericano en Carlos Pellegrini y Corrientes y Lavalle, y me convoca Germán López, con el que yo había quedado en muy buenas relaciones después de esta campaña preelectoral, y tenemos una reunión con él, con Emilio Gibaja, que después sería secretario de Medios de Comunicación, y me dicen que me quieren ofrecer un cargo. Yo daba por sentado que tenía que ser Eudeva, no había ninguna otra posibilidad porque ponía que era el campo de mi experticia. Y me dicen, ¿quieres ser director de Radio Belgrano? En realidad interventor, porque era una emisora privada intervenida por el Estado, como varias otras. Bueno, yo me quedé sorprendido y dije, pero a mí, digo, lo único que sé de radio es encenderla, cambiar con el dial cuando no me gusta el programa y apagarla después. Y entonces Germán recurrió a un razonamiento casi por el absurdo. Dice, ¿te parece que vos, que sos un empresario cultural con una formación determinada, estás menos capacitado que hacer eso que el teniente coronel de artillería, que es el interventor de estos últimos años de la radio? Y no, tenés razón, le dije. Pedí un día para pensarlo, pero en mi interior ya lo tenía decidido. Y ahí empezó esa aventura de casi 2 años de una intensidad como nunca había vivido otra. Sí, porque además teníamos ganas de hablar con vos porque para nosotras Radio Belgrano fue como un hito, una muestra de lo que era hacer una radio en libertad absoluta después de venir de lo que era el oscurantismo de la dictadura militar. Digamos, vos le diste una impronta a esa radio donde caía además gente también que no era necesariamente de radio, era mucha gente de gráfica, de distintas posturas, que la terminaron llamando Radio Belgrado porque, digamos, la derecha en este país, cualquier cosa que sale un poco de foco, te lo pone del otro lado la cortina de hierro. ¿Qué significó para vos en ese momento el impacto que tuvo Radio Belgrano en los oyentes, en la sociedad? Bueno, pues eso no debería decirlo yo. Lo que puedo decir es que lo que significó para mí ejercer el cargo me dio una idea de mesianismo injustificado. Yo pensé que yo tenía yo solo que salvar la democracia, que recuperar la comunicación para la democracia. En realidad no estaba solo. El gobierno, sabiendo que yo no era afiliado radical, ni siquiera militante, me dio una libertad absoluta, ninguna norma. El único que cada tanto ejercía un control amistoso moral era Mario Monteverde, que era por entonces presidente de TELAM, que era amigo de Alfonsín y había sido un radical de toda la vida. Me propusieron como gerente a un militante radical de comité, pero un tipo muy amplio y trabajador, y elegimos en conjunto, yo pedí consejo porque venía muy desinformado, de 6 años viviendo fuera del país, a Jorge Palacio y Ricardo Horvat como jefe de información y subjefe de información. Y entre los cuatro fue decidiendo la programación con un criterio absolutamente amplio, sin restricciones, salvo para los que habían sido colaboracionistas de la dictadura. Hubo una programación de emergencia desde el 10 de diciembre o el 15 de diciembre cuando asumimos hasta marzo, que empezaba el año radial normal, y a partir de allí empezó la programación que tenía Eduardo Liberti en las mañanas temprano, antes Ariel Delgado, que era un periodista brillante, y después la mesa que integraban, entre otros, Enrique Vázquez, Diego Bonadeo y de algunos otros, el programa de Silvia mujeres que Puente. Silvia Puente, efectivamente, hice mal en olvidarla, ¿verdad? Y después el programa Ciudadana, que llevaron adelante tu madre, Julia Constenla y Marta Merkin.
y una mesa de periodistas a la tarde que estaban García Lupo, Edgar Triveri, Osiris Troiani y alguno más que se me escapa. Y después el programa nocturno, que fue una especie de revolución, entre comillas, para la radio, que era Sueños de una noche de Belgrano, un programa totalmente atípico que no tuvo antecedentes ni los tendrá después, que lo llevaban Martín Caparrós y Jorge Dorio, un programa monográfico de una variedad de contenidos que van del humor a la música, a la tirada de líneas, que provocó reacciones adversas porque dedicaron un programa a Malvinas sin hacer ninguna referencia especial a las víctimas. Entonces un capitán retirado hizo una huelga de hambre, tomó la radio una noche y hizo después una especie de intento de transmisión que fue sofocado rápidamente. Ahora, en ese momento la alegría era tan grande para todos los que podíamos o volver al país o volver a salir a la calle libremente, que creo que había una cierta inconsciencia de que, porque acabábamos de dejar la dictadura militar y sin embargo actuábamos con una libertad como que esto ya era para siempre, ¿no? La radio, de hecho, sufrió varios atentados, pero ninguno llegaba a... Yo debo decir que en ese momento conseguí quedarme en el país porque Daniel Levitsky me dio el puesto de su secretaria personal. Entonces muchas veces atendía el teléfono con amenazas de bombas, algunas directamente ni las avisaba porque ya estaba cansada, pero digo, no teníamos noción, me parece, de que todavía el aparato represivo estaba en pie, ¿no? Teníamos Aparte, como... en la radio tuvimos un programa de los armenios que estaban por la independencia de Armenia de la Unión Soviética, de los uruguayos exiliados, de los chilenos exiliados, o sea que los golpes podían venir de muchos lados diferentes. Y lo que se produjo fue la voladura de la torre de transmisión que estaba en el Gran Buenos Aires y nos quedamos sin aire durante unas horas hasta que finalmente Radio Excelsior nos prestó un transmisor en desuso y finalmente las Naciones Unidas en la Comisión por la Libertad de Prensa nos donó el dinero para comprar un transmisor nuevo, o sea que hubo también una repercusión solidaria nacional e internacional importante. Vos como a 40 años vista, ¿qué es lo que más te conmueve de aquel momento? Es decir, ¿qué es lo que de eso no me voy a arrepentir nunca? Esto fue lo que tenía que ser. ¿Qué sensación te queda después de esas jornadas? Mira, hay una anécdota que condensa parte de eso. Me vino a ver Ben Molar, el famoso compositor de boleros y tangos, una vieja figura de la cultura porteña, a quien yo no conocía, pero obviamente lo recibí porque sabía quién era. Me dijo, mire, Dimitri, usted está parado sobre un nido de víboras. De lo que le cuenten, no crea nada. Y de lo que vea, crea la mitad. Y además, haga lo que sienta necesario hacer antes de que lo convenzan de que no se puede. Y efectivamente, vi un reglamentarismo militar de un tipo de los que tenía que ver con corra limpia barre, ¿no? Con la colimba. Es decir, Stornelli cuando me entrega el mando dice, bueno, mire, yo le entrego una radio económicamente ordenada, eso sí, un poco a costa de la programación, siendo un medio de comunicación donde lo principal era la programación. Pero el disparate llega al punto que había un piano totalmente desvencijado que no se podía usar, que estaba arrumbado en una habitación porque no se podía vender ni tirar ni nada, ocupando espacio. Los tubos fluorescentes usados por centenares estaban agrupados en otra habitación porque tampoco se podía disponer de ellos por si alguien quería comprobar que estuvieran quemados y que por eso se habían reemplazado. Y de esto es cantidad. Y después lo peor, esto sería una cosa objetiva, es la mentalidad de la gente. Yo venía imbuido del clima democrático, liberal, en el buen sentido de la palabra, de Venezuela. Creía que todo era posible, que no había ninguna cortapisa que poner. Y me viene a ver los primeros días el jefe del informativo, que no era un periodista, de profesión era farmacéutico, pero era prueba de la subversión, perdón por la palabra, de valores que imperaban la asignación de cargos. Y me dice, doctor, porque me doctoreaban dado mi carácter de abogado, ¿qué noticioso quiere que le haga? Yo no me había sorprendido, digo, lo que informe. No, porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, yo puedo hacer lo que me pidan.
obviamente no era la persona para manejar el informativo. Como no se podía despedir a nadie, la arrumbé a una sección de recortes periodísticos sobre la radio y designamos otro jefe de informativo. Sí, no, era impresionante. Yo ese momento lo recuerdo como el momento de mayor libertad que hemos tenido, incluso hasta ahora, digamos, ¿no? Incluso pasando todos los otros gobiernos. Y bueno, se refleja bastante en la película también de 1985, ¿no? Esta sensación de que, bueno, ahora nunca más. Creo que eso fue lo que marcó un poco la transición de Alfonsín y que creo que finalmente también está llegando a estos días ese nunca más, ¿no? De alguna Eso, manera, decime. eso quería resaltarlo. Cuando estaba pensando en qué iba a decir y dije, voy a incurrir en la misma letanía que venimos escuchando sobre los valores de la democracia, pero no hay repetición suficiente, debe repetirse como un mantra que nos proteja especialmente en tiempos particularmente arduos para la democracia, donde el negacionismo suicida crece, donde tiene posibilidad de ser electo, porque es una de las dos posibilidades en el balotaje, un grupo político que niega totalmente que haya habido una dictadura, que haya habido asesinatos, que haya habido desapariciones, que preconiza todo aquello contra lo cual se erigió la democracia con sus más y con sus menos durante esos 40 años. Entonces hay que repetirlo hasta el cansancio, hasta el agotamiento, hasta que no se oiga otra cosa, porque es la única forma de convencer a los no convencidos a no hacer tonterías y a no rifar nuestro futuro, que en el caso de gente de cierta edad como yo, es corto. Para mí también es corto, pero no, sí, yo también pienso lo mismo, por eso nos interesaba tu testimonio, por eso te pregunté por qué estabas exiliado, porque daría la impresión de que en este momento todo se está haciendo como un nuevo relato donde, no sé, no se comprende que lo que vivimos además en ese 83 fue el reencuentro de todos los argentinos que pudimos reencontrarnos, no así con los desaparecidos, pero sí con todos los que estuvimos desparramados por todo el mundo, por cárceles, escondidos en pueblos. Salir a la calle era un festejo porque era volver a encontrarse con gente que no sabías qué había sido de su vida. No sé si a vos te pasaba, pero eran días en que la calle Corrientes volvió a ser la calle Corrientes y La Paz volvió a ser La Paz y, y eran abrazos permanentes, digamos, porque sabíamos que no había retroceso posible, porque sabíamos que no íbamos a tener que luchar, pero que para atrás nunca más. Y esperemos que ese mensaje sea el mensaje que den las urnas también en este octubre, ya lo dieron en este octubre, esperemos que pase en noviembre, pero no tenemos que olvidar, no olvidar nunca que salimos de una de las dictaduras más terroríficas, porque vivimos muchas dictaduras nosotros, pero en comparación con esa parecían un baile de disfraces las otras. Sin ninguna duda, aunque también Onganía, Livingston, Lanusse tuvieron algún desaparecido y torturados Sí, y sí. presos políticos, pero en cantidades cuantitativas y cuantitativamente no comparables. Sí, sí. No fue un genocidio como este, digamos, que efectivamente, o por portación de cara, de apellido, de profesión, de militancia, de ideología, de cultura, de lo que fuera, te perseguían. Bueno, Daniel, Exacto. creo que fue muy útil y lindo además reencontrarte. Gracias. No sé si querés agregar algo más, después vamos a seguir con nuevos testimonios a lo largo del programa, pero no podíamos dejar de tener acá a nuestro padrino, que no pudimos hacer el homenaje de la radio que nos parió, porque justo hubo un lío en este país, nunca se sabe qué va a pasar, pero bueno, reconocemos que Radio Belgrano fue la radio que nos parió, al menos a Nora Anchart y a mí, que hemos empezado con esta aventura de la columna vertebral hace 7 años.
Así que te Bueno, agradecemos profundamente. me alegro haber sido la comadrona de ese parto. La comadrona junto con Tati Almeida, porque nosotros tenemos padrinos de fuste. Bueno, un beso gigante y nos vemos en la próxima. Igualmente y gracias. Chao, chao.